Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las entidades que más te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento? Vamos también a brindar información sobre seguros de vida y en el último bloque vamos a conversar, vamos a seguir en verdad conociendo las propuestas económicas de los candidatos para las próximas elecciones. Hoy con la visita de Matías Tombolini, candidato a diputado nacional por el Frente Un País. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, o sea, todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También se encuentra con nosotros Martín Sánchez Bazán en esta oportunidad para brindarles a todos ustedes las recomendaciones de inversión como hacemos todos los viernes. Nos encuentra con nosotros hoy Yamila Escala, que volverá la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y como ya mencionamos algo, el miércoles pasado, en la última licitación del LEVAX del martes, el Banco Central aumentó la tasa de interés de las letras que tienen los plazos más largos, una medida que se encuadra dentro de la política contractiva o más contractiva que viene llevando adelante la autoridad monetaria en las últimas semanas para intentar llevar la inflación al 1% mensual para los últimos meses del año. Sí, Ale, un poco hablábamos de esto la semana pasada. Te cuento, si querés, el detalle. Y lo que hace el Banco Central es convalidar algo que en realidad ya estaba haciendo en el mercado secundario, ¿no?, de títulos de LEVAX. Fíjate, a 28 días, 26,5 es la tasa, se mantuvo. 56, 26,9. 91 días, 27% de tasa de interés. 154 días, 27,3. Y para 210 días y 274 días la tasa sube a 27,35%. Son tasas muy atractivas si uno tiene en cuenta la expectativa que hay, tanto de inflación como también de variación del tipo de cambio. Esto, Ale, muestra dos cosas muy claras. La primera es la determinación del Banco Central de utilizar la tasa de interés como instrumento principal para frenar la inflación. Y la otra cosa muy clara también que queda reflejado con esto, Ale, es que tener plazos fijos hoy en día no parece ser la mejor idea. Piensen que los plazos fijos pueden estar pagando 16, 18% a lo sumo. De primera línea, tal cual, sí. Claro, estamos hablando de tasas de 26, 27%, simplemente comprando también en cualquier entidad financiera una LEVAC. Para pequeños ahorristas, no hace falta tener un mínimo de ingresos ni de ahorros justamente para comprar estos títulos públicos que son por ahora la estrella del mercado. Sí, es cierto que tenés que abrir una cuenta comitente, ¿no? Claro, pero eso pasa, claro, en cualquier banco, en cualquier entidad de bolsa uno puede hacerlo con mucha facilidad. Es cierto, en plazo fijo, uno en cualquier banco también pone directamente el dinero, pero los plazos son más largos, fíjense, como mínimo 30 días. Acá estamos hablando de 28, y se pueden comprar y vender en el mercado secundario en cualquier momento, así que uno gana en liquidez. Sí, hay que agregar también que esta política, ¿no?, más contractiva del Banco Central ya se viene sintiendo en el costo del dinero para los individuos y las empresas y también en una leve mejora, ¿no?, en los rendimientos justamente de estos plazos fijos que acabamos de mencionar, que obviamente no son una gran alternativa cuando las compara con las LEVAX. Y hablando, ¿no?, del costo del dinero, después vamos a brindarte información sobre tarjetas de crédito. Pero ahora vamos a comenzar hablando, ¿no?, además de instrumentos también de inversión. Vamos a abrir esta sección que dedicamos, ¿no?, a las recomendaciones que hacemos todos los viernes. Y vamos a abrir la sección con una consulta que recibimos de Juan Domingo a través de Facebook. Martín, Juan Domingo nos pregunta cómo recomendamos invertir el dinero obtenido de la venta de un departamento y nos especifica, ¿no?, que se trata de alrededor de $45.000. Bueno, este caso de Juan Domingo se puede replicar en muchos de los clientes que hoy hacen y se hacen de cierta liquidez. Obviamente, desde el área de Wealth Management que asesoramos los clientes,
La primera pregunta que debería hacerle yo al que se comunica con nosotros es ¿cuál va a ser su horizonte temporal? Si esa plata la tiene destinada para la recompra de un inmueble, para la compra de un auto, la compra de lo que fuere, saber de qué plazo disponemos. Obviamente, hoy en dólares, y si él va a necesitar los dólares, yo le recomendaría que no salga, si es en un plazo corto, aprovechar las letras del Tesoro, Claro. que si bien no son una tasa, estamos hablando de un 3%, Estamos hablando de que son títulos en dólares de corto plazo, ¿no? Emitidos por el Tesoro, estamos hablando de 6 meses, en los que el cliente no va a sufrir ningún tipo de volatilidad, y es una inversión en dólares que no va a tener el riesgo de cambio de moneda. Si la respuesta es son ahorros y la idea es un horizonte temporal mucho más largo, ahí sí ya podemos empezar a pensar en, por lo menos, en dividir la moneda. Ya es una parte ponerla en pesos. Estuvimos hablando de las LEVACs, es una alternativa más que interesante. Entendemos que ante un dólar planchado, la LEVAC con tasa real va a ser una oportunidad para que él gane un poco más de lo que puede estar sacando en dólares, pero bueno, ya ahí también entra la capacidad o no de absorber ese riesgo, ¿no? De decir, bueno, me estoy jugando. Aunque también existen las posibilidades de cubrirse contra el dólar futuro con operaciones de ROFEX, etcétera. Pero a simple vista, la respuesta sería, si vas a volver a usarlo para una compra de algo en dólares, aprovechar las LETES o básicamente fondos comunes de inversión que tienen gran diversificación y liquidez diaria, invertidos en instrumentos de corto plazo en dólares. Muy bien, o sea, distintas opciones entonces para los inversores. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema y como te anticipaba hace unos instantes, información muy importante para los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las entidades que más te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento? Así es, pagamos el mínimo de la tarjeta de crédito cuando se van acumulando las cuotas y después refinanciar el saldo remanente suele ser bastante caro. Lo que vamos a ver en pantalla son las tasas de interés más altas que cobran las tarjetas de crédito. Fíjense, Banco de Formosa 73%, Industrial 73%, Falabella 74%, Hipotecario 75%, al igual que Servicios Financieros, que es la tarjeta de Carrefour. 77% Banco Columbia, al igual que Cordial, la tarjeta de Walmart. Cetelem 78%, Finandino 83% anual, Sáenz 84%. Como vemos, son tasas de interés muy, pero muy elevadas. ¿Siguen subiendo? Ahí está. Cuenca 90%, efectivo sí, 98% y por arriba de 100 tenemos Comercio, Montemar y 111 BST. Realmente no vale la pena pagar estas tasas de interés, hay que tratar de cubrir todo el saldo de la tarjeta si uno tiene estas tarjetas o si no, acudir a entidades financieras que con sus tarjetas de créditos cobran una tasa muy pero muy menor a la que acabamos de ver. Toda esta información, como siempre, en nuestra página de Facebook. Sí, recordemos, ¿no?, que las entidades más grandes cobran entre 40 y 50%. Estamos hablando de la mitad, ¿no?, de lo que estábamos viendo recién en pantalla. Y en algunas de ellas no es realmente difícil obtener la tarjeta, así que tienen que intentarlo. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y en este espacio que siempre dedicamos a profundizar sobre un producto financiero, un producto de seguros. Hoy vamos a hablar de seguros de vida. Y para ello estamos con José Aramburu, que es gerente comercial del grupo SMG. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme a tu programa. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, y contame, ¿no? El seguro de vida es un producto, ¿no?, que en la Argentina tiene un escaso desarrollo, ¿no? ¿A qué atribuís esto? La verdad que, digamos, lamentablemente tenemos una baja penetración en la Argentina y te diría que en el resto también de Latinoamérica es así. Es una problemática común. Tiene baja penetración del seguro de vida y te diría también del seguro de retiro en la Argentina. ¿Cuál es la razón? O sea, digamos, la gente no nace con conciencia aseguradora. Nadie nace y dice necesito un seguro de vida. Claro. O sea, necesita de alguien que se lo oferta. Necesitamos crear una cultura, una conciencia aseguradora.
Claro. O sea, ¿por qué un norteamericano a los 25 años promedio toma un seguro de retiro sabiendo que, digamos, a su edad de retiro va a tener un 40% del ingreso en su etapa activa? ¿Por qué lo hace y el nuestro no? Y eso es transmisión de cultura aseguradora a través de distintos canales de distribución. Vos tenés, obviamente, los más importantes son los productores, porque son los que realmente pueden, digamos, hacer un análisis de necesidades en cada cliente. Claro. Pero tenés muchos canales de distribución. Por ejemplo, las empresas son un canal de distribución muy importante, porque tal vez son de las pocas que pueden, a través de un seguro corporativo, un seguro de vida a través de un tomador, que es la propia empresa, darle la posibilidad del beneficio del seguro de vida al empleado. Yo lo llamo más el seguro de vida para todos, porque al nosotros cotizar un grupo cerrado y, digamos, empleados que obviamente que están digamos, en etapa activa y en relación de dependencia, podemos dar un costo muy bajo con muy buenas coberturas. Entonces, pero para que la empresa lo haga necesita de alguien que le genere, digamos, la razonabilidad de hacerlo. Tal cual. O sea, si no te sentás, muchas veces nos sentamos con el director de recursos humanos y el director de recursos humanos no sabe que, por ejemplo, dando ese seguro de vida como beneficio, lo puede deducir íntegramente, si paga las primas, de la base imponible del impuesto a las ganancias. Claro, un tema que no es muy conocido. O que si lo da optativamente a los empleados, realmente le da un seguro en condiciones, en ventajas únicas de contratación y prácticamente sin requisitos de asegurabilidad, sin llenar una declaración de salud. Por lo cual es muy importante que las empresas, por ejemplo, puedan concientizar a sus empleados a través de este tipo de seguros. Tal cual. Pero para eso, aseguradoras y te diría que productores debemos hacer el trabajo para que esto suceda. Podrían ser cooperativas que lleguen con productos de sepelio. O sea, tenés muchísimos canales de distribución que tenemos que incentivarlos. Pero situemos, ¿no?, la percepción de un potencial cliente de seguros y expliquémosle por qué es importante, ¿no?, contratar un seguro de vida. Bueno, principalmente porque, si querés, las personas tienen principalmente dos problemas, dos incertidumbres que el seguro soluciona. Uno es, ¿qué pasa si algo me pasa? ¿Qué pasa con mi familia si algo me pasa? ¿Y qué me pasa a mí si algo me pasa? Siempre vimos al seguro de vida como un seguro de muerte, o sea, como una cobertura única de muerte. Claro. Ahora, ¿qué pasa si tengo una incapacidad? Claro. Eso me compete a mí. ¿Qué pasa si tengo una enfermedad grave? O sea, ¿cómo voy a afrontar una incapacidad que es más frecuente que la muerte si no tengo los recursos para pagar una asistencia médica, para pagar una medicina prepaga, un tratamiento médico? O sea, eso es lo que tiene que, digamos, que tener conciencia la gente. Por otro lado, si querés, yendo un poquito, porque hay seguros combinados de vida y retiro, digamos, ¿cómo voy a vivir cuando me jubile? Claro, tal cual. Porque la verdad, necesito fondos y sea una o la otra, se va a cumplir. O sea, una u otra se va a cumplir antes. Desde ya. ¿Y qué cosas, no? Nos queda un minuto, qué cosas se deben tener en cuenta, ¿no?, cuando uno quiere contratar un producto de estas características? Principalmente las coberturas y las sumas aseguradas. Es muy importante la suma asegurada. La suma asegurada. Nosotros, las aseguradoras, conseguimos que el mínimo de ingresos a cubrir tendría que ser de 24 ingresos mínimos. ¿Por qué es esto? Hay una teoría muy antigua de Freud que dice que una persona necesita 24 meses para reponerse de una pérdida. Entonces, en función de eso, se entiende que la familia que queda con, digamos, con los gastos, con la falta de ingresos para cubrir los colegios, los otros seguros sobre sus bienes y demás, necesita ese dinero y obviamente eso, digamos, mitiga la incertidumbre que tiene para cubrir los ingresos que no va a tener. Muy bien, José, clarísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el candidato a diputado nacional, Matías Tombolini. Bueno, ya estamos aquí con Matías Tombolini, que es candidato a diputado nacional por el Frente Un País. Seguimos conociendo las propuestas económicas de los candidatos para las elecciones del 22 de octubre. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Aparte, con un exalumno siempre es un gusto. Bueno, contame, Matías, ¿cuáles son los principales cuestionamientos que le haces, ¿no?, al esquema económico que viene implementando o aplicando el actual gobierno?
Mira, nosotros lo que planteamos tiene que ver con un conjunto de cuestiones en realidad que parten desde un lugar que vale decir que aquellas personas que vemos la economía con cierta seriedad entendemos que había un conjunto de aspectos de orden macroeconómico que había que ordenar, que era necesario ordenar. Ganar a Daniel, ganar a Sergio, ganar a Margarita o ganar como ganó Mauricio, cualquiera de ellos hubiera tenido que generar una salida del cepo en una dirección determinada, cualquiera de ellos hubiera tenido que resolver el problema de los holdouts, muy probablemente avanzar en algún tipo de regularización de activos sin declarar luego de un periodo de tiempo en donde no pasa por la presión fiscal, sino por este sesgo contra la protección de la propiedad privada que aparecía justamente en el gobierno anterior. Y hay una nota de pie de página que tiene que ver con repasar justamente cuando la teoría se aleja de la realidad. Vos fíjate, si uno mira la relación entre el precio y el incentivo, decimos, por ejemplo, ¿los agentes económicos reaccionan ante el precio como el principal incentivo? ¿Ustedes dirían? Sí. Hay una teoría, precios inflexibles, la inflexibilidad de los precios a la baja o algo así, una tesis doctoral al respecto de alguien que está sentado en esta mesa o algo parecido. Ahora bien, lo que sigue es, si los agentes económicos reaccionan ante el incentivo de precio como el principal incentivo, ¿por qué el blanqueo de Cristina, que era mucho más barato, fue 25, 30 veces peor en términos de performance que el blanqueo de Mauricio, que costaba 10% contra 1%, y Cristina marcó 2.000, casi 600 millones de dólares de blanqueo con el SEDIN, 27 meses contra el blanqueo de Macri, que en poco menos de un año juntó casi 117.000 millones de dólares. Bueno, claramente hay algo que no está en el precio que tiene que ver con una percepción, con la percepción que hace a la protección de la propiedad privada y que además nos cuenta el valor de la política en la determinación de la decisión de los agentes económicos. Entonces, quien nos está mirando, que sigue este programa seguramente hace muchos años como está, para tomar decisiones no solamente lo hace con el lápiz y el papel, sino que huele, mira, ve, clima de negocios. Esto que se llama clima de negocios, bueno, es lo que es cierto que se fue reconstruyendo y que yo creo que hay una lectura demasiado positiva respecto de lo que se viene, que quizás esté sesgado por esta idea de tratar de confirmar que lo que se votó fue correcto, cuando yo creo que no necesariamente fue así. Por eso está en el haber, ¿no? Este gobierno, lo que viene logrando, pero yo te preguntaba, bueno, ¿qué es lo que vos encontrás como aspectos negativos, ¿no? De este proceso que se viene llevando adelante? Y es lo que sigue justamente, te decía, este clima de negocios que se genera en función de lo que yo creo que es, de alguna manera, la idea de convalidar un voto que existió. Ahora repasemos un poco los números. Construcción que crece fuerte, campo que crece fuerte, pero el comercio que le cuesta muchísimo despegar. La industria que marca números que están cercanos al cero. Cuando uno mira el EMAE, ese numerito que te cuenta cómo se está moviendo la economía parecido al PBI en lo que va del año. ¿Y por qué? Bueno, porque lo cierto es que sobre el ingreso o sobre el consumo operan dos factores que son fáciles de identificar, el efecto renta y el efecto sustitución. Entonces, ¿qué es el efecto sustitución? El efecto renta, bueno, lo que le pasó al bolsillo del consumidor, no la clase media alta. En promedio, ¿qué pasó? Los sueldos fueron más despacio que los precios, acumulando desde que asumió Macri hasta hoy. Pero además pasa otra cosa, y tiene que ver con cosas, por ejemplo, que ustedes seguramente nunca hablaron. Expensas. ¿Cómo? Claro. Porque cuando ciertos servicios aumentan mucho más que el resto de los precios, el agua aumentó 283% el año pasado, la luz 253% en Capital Federal, tiene un efecto que va más allá del efecto renta y es el efecto de sustitución. Es decir, de tu salario vos destinás una parte para pagar servicios que antes no destinabas. Y por eso te queda menos disponible para consumir. Claro. De modo que hay allí, en la implementación del ajuste tarifario, para mí una falla enorme por parte del gobierno que no tiene en el consumo puesto su foco. Como que hubiera sido más gradual en ese proceso.
Yo creo que tendríamos que haber revisado el modo de ser más creativos. Ejemplo, el subsidio al transporte podría tener una merma mucho más importante de la que tiene si el ministro de Energía buscara una manera alternativa justamente de abaratar costos. Ejemplo, ¿por qué no usan biodiesel para el transporte urbano de pasajeros? Que no pague impuesto a la transferencia de combustibles. ¿Por qué esa negación justamente por parte del ministro de incorporar justamente un biodiesel que la Argentina está en condiciones de producir y que sin embargo no se produce? Bueno, esta es una cuestión que debería explicar el ministro de Energía, que no explica y que de este modo favorece justamente la hoja de balance de YEL y de YPF. De modo que hay maneras creativas para pensar, por ejemplo, cómo bajar los subsidios al transporte. Matías, esta semana se presentó el presupuesto para 2018, hubo una discusión muy fuerte en diputados. Si ya estuvieras ocupando tu banca, seguramente hubieras participado de esa discusión. ¿Estarías de acuerdo con ese presupuesto? ¿Qué cosas le criticarías? Mira, yo sin tener una mirada en profundidad del presupuesto, porque para ser absolutamente franco, he tenido una lectura superficial del mismo, toda vez que en el contexto de la campaña lo que vamos viendo es lo que hace a los supuestos macroeconómicos que desplegó justamente el gobierno sin haber tenido todavía la presencia ni de Dietrich ni de justamente Aranguren para saber qué va a pasar en materia del boleto de colectivo, del boleto de tren, de la tarifa de luz y por lo tanto de las expensas, de la tarifa de gas y de agua y por lo tanto también obviamente las expensas. Todos los impactos que tiene eso en la estructura de costos que hace la dinámica inflacionaria. Y ahí viene lo otro. Argentina dice que punta contra punta el año que viene en el supuesto macroeconómico establece 10%. Promedio 15,7%. Saben en casa que el promedio como arrastra siempre meses del año anterior, solamente te queda 10% cuando tomás enero-diciembre del 18. Claro. Ahora, ahí hay una primera cuestión. ¿Cuánto te paga el gobierno para que te quedes en pesos hoy a 250 días? Ya hablábamos de eso, ¿no? El 27%. Bueno, ¿y qué inflación te dice el gobierno que espera para el próximo año? 15%. 15% en promedio. 15 de promedio, 10 punta contra punta. Entonces, vos que nos estás mirando, que sos un inversor bursátil, pero que también tenés tu dinero en inversiones reales, yo te pregunto, ¿vas a pintar el frente del local? ¿Vas a cambiar la caramelera del Maxi Kiosco allí en Villa Urquiza? ¿O te vas a hacer una colocación en un fondo común de inversión de renta fija, que seguramente es una gran opción y es el mejor modo de derivar tus ahorros? Bueno, no parece que sea un mecanismo que incentive justamente la producción, porque además tiene un antecedente. No hay en América Latina ningún parámetro, ni siquiera la tasa Selic de Brasil le sacó la distancia que promete justamente lo que hoy promete la LEVAC contra la inflación esperada en la Argentina. Un tema delicado, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, eso está relacionado desde ya con el enorme déficit fiscal que existe, ¿no? Por supuesto, y la pregunta es, ¿cómo operamos para achicar el déficit? Bajemos los subsidios. Bueno, reemplacemos el diésel por biodiesel. Extendamos los contratos de energía eléctrica para que el valor presente de la acción que supone justamente lo que a una compañía más le importa, pueda ser distribuido con un contrato que permita con un aumento menor de tarifas y por lo tanto con menores subsidios, una performance diferente que haga que el aumento de tarifas acompañe, por ejemplo, los sueldos, que es lo que propone Massa, que no necesariamente tiene que ser castigado. De fondo, ¿qué decimos nosotros para discutir el presupuesto, que es la ley de leyes? Empecemos en Argentina a discutir ideas y dejemos de discutir personas. Muchas gracias, Matías. Gracias Nos vamos entonces con las propuestas de Matías Tombolini, candidato a diputado nacional por el Frente Un País. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.